La vida cristiana es un proceso. Desde el momento en que tú tienes un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, todo se convierte en un proceso. ¿Por qué? La vida del ser humano, cuando no tiene la guía, cuando no tiene el control y la protección de Dios, es de caída, de picada hacia abajo, por más que en algunos aspectos se considere triunfador. Cuando tiene un encuentro con Dios, cuando tiene un encuentro con Jesús, su vida empieza a tomar sentido y ahora todo es hacia arriba y progresivamente, alejándonos del aspecto material que mucho ve el ser humano en los actuales momentos. La vida de un cristiano es siempre progresiva, siempre mejorando, siempre hacia arriba. Bienvenido a la lección número 10 para el día 6 de junio y nos acercamos al final de este segundo trimestre. La lección para esta semana se titula Arrepentimiento y Perdón. Y en el plano del crecimiento espiritual es la continuación de lo que habíamos visto la semana anterior. Algunas personas me dicen, hermano, ¿por qué usted hace la lección muy larga a veces, otras más cortas? Pero ¿por qué no las hace más reducidas? Recordemos que esto es una escuela sabática, y el propósito de este canal es que nosotros lleguemos a la comprensión de temas que son importantes para la salvación, que si no los entendemos, podemos perecer por falta de conocimiento, como dice las Sagradas Escrituras. Como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo, y esta semana estaremos estudiando también cuál es el papel del Espíritu Santo en el plan de la salvación. Así que os invito a orar para que Dios nos dé sabiduría y abra nuestro entendimiento para poder entender sus enseñanzas. Oremos. Amado Dios, gracias porque nos das oportunidad de poder entender mejor cuál es el plan que tienes para nuestras vidas a través del estudio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe hacia el conocimiento pleno de una verdad tal como tú la quieres enseñar. Quita cualquier ruido, que saques de nuestra mente cualquier idea preconcebida o cualquier idea que tengamos arraigadas, pero que no están amparadas en tu palabra, ni en el propósito que tienes para nuestras vidas. Bendice a cada hermano y hermana que está viendo y está siendo partícipe del estudio de tu palabra a través de redes sociales. Sé con ellos y también con nosotros. Y perdona nuestros pecados. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El texto para memorizar en el estudio de esta semana lo encontramos en el libro Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Que también estaremos viéndolo en el desarrollo de la lección, y dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. En la versión Reina Valera dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren que la confesión trae como consecuencia una respuesta de Dios en dos sentidos: perdonarnos y limpiarnos. Habíamos visto la semana pasada cuál era el proceso de la salvación después del encuentro con Jesús, cuando Jesús nos limpia. Esta semana ahondaremos en ello a través del arrepentimiento y el perdón, y cuál es el alcance del perdón. Y vamos directamente a la primera parte de la lección, que es prisas de la vida. ¿Qué tienen que ver las prisas de la vida con el arrepentimiento y el perdón? Muestra la historia de una dama que se nota que es consagrada, recibe el sábado a tiempo, hace un culto, pero sin embargo está su mente, quizás su cuerpo, quizás físicamente está dispuesta a descansar, pero su mente no descansa. Muchas veces en las damas es muy común que estén haciendo una cosa, pero que estén pensando en 2, 3 y hasta 4 cosas más. Por lo tanto, la dama tiende a preocuparse mucho más que el hombre. Dios nos hizo diferentes. Por más que Satanás haya tratado de sembrar cierta igualdad que no existe, espero que no lo interpreten mal. Estamos hablando de realidades, no de ideologías. Entonces, trata el tema con una dama que, si bien es cierto que está dispuesta a observar el sábado, como dice la Biblia,
Sin embargo, su mente se queda enganchada en las actividades hasta que, presa de angustia, se da cuenta que no está haciendo la voluntad de Dios. Porque por un lado, parte física está queriendo descansar, pero su mente la mantiene retenida en las actividades y siente frustración. Es la historia que ustedes seguramente la van a leer o ya la leyeron, dependiendo cuándo estén viendo este repaso. Pero esto nos lleva a la siguiente reflexión. Hay cosas que nosotros creemos que son catastróficas, que son peligrosas para nuestra salvación, que son demasiado malas y pecaminosas, y nosotros nos mantenemos alejados de ellas. Pero hay situaciones que creemos que, como son buenas, no nos van a perjudicar, y esas son las que atentan más contra nuestra integridad espiritual. Porque en el ejemplo de esta persona, de esta madre de familia, de esta hermana de iglesia, hay una lucha entre lo que quiere hacer y entre lo que hace en realidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido frustraciones porque no vemos un crecimiento en nuestra vida espiritual? ¿Por qué? Porque estamos divididos. Porque hay cosas de las cuales, como dije hace un momento, nos alejamos por ser pecaminosas, por ser escandalosas, pero otras que las consideramos buenas, las mantenemos como tales. ¿Cuál es el límite entre lo bueno y lo perjudicial, a pesar de ser bueno, hacia nuestra vida espiritual? Se cita el ejemplo de Marta y María. María eligió el mejor lugar. Marta estaba muy ansiosa por las cosas de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre ser responsables y entre no afanarnos o entregarle nuestras cargas a Dios? ¿Por qué el folleto, por qué la lección trata este tema en primer lugar antes de ir al arrepentimiento y al perdón? Porque muchas veces nosotros justificamos nuestro accionar con aquellas cosas que consideramos buenas. El trabajo es bueno, nadie lo puede discutir. Pero cuando el trabajo se convierte en un canje, que canjeas tiempo, salud, integridad familiar, integridad espiritual, cuando muchas veces pones en riesgo la unidad de tu familia, pones en riesgo el progreso, el disfrutar de lo más importante que podemos tener, que es nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, entonces eso bueno se convierte en malo. Dentro de mis años he podido ver en muchas personas, muchísimas, incontables números de personas que se forman una meta que no está mal y tratan de luchar por conseguir esa meta, ese objetivo que tampoco está mal. El problema está que va más allá de lo que deben dedicar. Que el tiempo que nosotros debemos ser o saber administrarlo para todo lo que implica nuestro bienestar y felicidad y repartirlo equitativamente, le robamos el tiempo a unas partes de nuestras vidas para entregárselas a otras. Le robamos el tiempo a Dios para entregarlo ¿a qué? Al trabajo. Le robamos el tiempo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros familiares, a nuestros seres amados por entregarlos al trabajo. Le robamos el tiempo a nuestra salud y a nuestro bienestar personal para entregárselo a esa meta. Y luego, cuando perdemos la salud, queremos recuperarla o queremos dar todo lo logrado, todo el dinero, todo lo que hayamos logrado a cambio de recuperar la salud, a cambio de recuperar el hogar que perdimos, a cambio de recuperar el tiempo con los hijos que cuando nos dimos cuenta ya son adultos y ya no los podemos disfrutar. Ahí está la parte mala. Y la parte peor es cuando nos alejamos de Dios y nos damos cuenta que aquello que hemos conseguido no nos da la felicidad. En este mundo, la prisa, el conseguir cosas, a veces se convierte en nuestro norte y nos olvidamos de Dios. Y muchas personas que ya consiguieron su objetivo se dan cuenta de que obraron mal y quisieran retroceder el tiempo. Y eso dicen las Sagradas Escrituras. En el ejemplo de Marta y María, Marta le dice muy molesta: Señor, ¿no tienes cuenta de mi hermana que no me ayuda? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Una vez aclarados los procedimientos, una vez aclaradas cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, entonces podemos entender mejor las palabras de Jesús que están en el libro de Lucas, capítulo 10 y versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta,
Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay dos formas de poder hacer las cosas. Una, como dije anteriormente, cuando tú te olvidas de todo y de todos por conseguir tu objetivo y después te das cuenta que conseguiste tu objetivo pero que estás solo o sola. Otra, cuando vas a los pies de Jesús y Jesús se convierte en tu guía, en el que va delante de ti, el que va abriendo caminos, derribando muros. Y a la vez que tienes una vida de progreso en tus metas y objetivos, en tus estudios, en tu vida profesional, en tus metas laborales, vas creciendo en la vida espiritual y vas formando una sociedad con Dios, donde tú te sometes a Él y Él hace o ayuda a que todo funcione. Y que aún aquellas cosas que aparentemente se vuelven en contra tuya, Dios las convierte en bendición. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué? Porque por esas cosas pequeñas que consideramos pequeñas, a veces podemos perder la salvación porque no las consideramos malas. Solamente las veremos como malas en el momento que cosechamos las consecuencias y los resultados. ¿Cómo está tu relación de tu estudio con tu vida personal, de tu estudio con tu descanso, de tu estudio con tus seres amados, de tu trabajo con tus seres amados, de tu vida profesional con tus seres amados? A medida que creces profesionalmente, vas creciendo también en tu relación con las personas que te aman. ¿Vas creciendo espiritualmente o es como una balanza? Crece aquí, pero se baja acá. Te invito a reflexionar. Vamos a la siguiente parte. Directivas del Espíritu Santo. Habíamos visto en lecciones anteriores que Dios en su plan de salvación no solamente fue Cristo el que se sacrificó, fue Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno tiene una obra importantísima, indispensable en el plan de la salvación. El Espíritu Santo, ¿cuál es la labor que tiene? De conducirnos al arrepentimiento. Es el que produce en nosotros el arrepentimiento, es el que nos avisa: oye, esto que estás haciendo no está correcto. Estás ofendiendo a Dios y estás ofendiendo a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa. Estás ofendiendo a tus hijos, estás ofendiendo a ti mismo. Eso causa dolor. ¿Qué es arrepentimiento? Quizá el concepto de arrepentimiento mejor que existe es el que encontramos en el espíritu de profecía de Ellen White, que dice que el arrepentimiento es dolor por el pecado y abandono del mismo. Dolor por lo que hicimos contra nosotros, contra Dios, contra alguien, y ese dolor nos lleva a alejarnos de aquello que hicimos. El ser humano es muy irreflexivo y el ser humano se justifica. Y aquí viene la obra del Espíritu Santo y cómo nosotros podemos apagar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el arrepentimiento, el que nos habla. La gente le llama tu conciencia, y miren que mucho se habla sobre la conciencia. Tu conciencia te está acusando. No existe eso. Es la voz del Espíritu Santo hablándonos y diciéndonos que estamos obrando y procediendo mal y que necesitamos arrepentirnos. Nosotros tenemos dos tipos de arrepentimiento. Antes de hablar de los dos tipos de arrepentimiento, quiero que veamos cuál es la labor del Espíritu Santo en el arrepentimiento. Para eso, busquemos San Juan capítulo 16 y versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando habla del Consolador, está hablando del Espíritu Santo. Y continúa diciendo el versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién nos convence de que estamos en pecado? El ser humano tiende a justificarse muchas veces. No, yo actué así porque me obligaron. Por eso hice. Esa justificación es la reacción que a veces tenemos a la obra del Espíritu Santo cuando no queremos que siga obrando en nuestras vidas. Cuando somos renuentes o rebeldes. Y como les dije, quería hablarles de dos tipos de arrepentimiento y voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Cierta vez hubo una historia. Un hombre confiaba mucho en su hijo. Ya iba para la universidad. En nuestros países hispanos,
muchas veces los padres costean los gastos de la universidad de sus hijos hasta que obtienen su título profesional. Acá no, acá una vez que terminan la high school, hasta allí terminó la responsabilidad de los padres. Muchas veces los hijos piden independizarse mucho antes. Pero en nuestros países hispanos, muchos padres tenemos como costumbre ayudar a nuestros hijos ¿hasta cuándo? Hasta cuando tienen un título profesional, aún ya siendo adultos, después que van a la universidad. Entonces, este padre confió mucho en su hijo y le daba el dinero para todas las actividades de la universidad, para la inscripción, para la matrícula, para comprar todo lo necesario. ¿Qué pasó con este hijo? Se entregó y se dejó contaminar de algunas personas que no querían estudiar. Y el dinero que le daba el padre, él fingía que iba a estudiar, pero se iba a reuniones, a divertirse con sus amigos y malgastó el dinero. Al comienzo hubo una voz que le dijo: tú estás haciendo mal. Tu padre, que ha confiado tanto en ti, no se merece esto que tú le estás haciendo. Y al comienzo como que quiso parar, pero más pudo la influencia de sus amigos y siguió. Y se justificaba de qué manera: mi papá tiene la obligación de darme. La obligación para un padre termina cuando sus hijos son mayores de edad, alcanzan la mayoría de edad. Después de esto, pues ya es una obra, podríamos decir que hasta voluntaria. Es fruto del amor del padre. Pero el hijo la miraba, no, es obligación. De esa manera se justificaba. Pasaron varios años y se entendía que su hijo estaría pronto a graduarse. Y un día el padre ya se había dado cuenta. Se sentía muy dolido y un día lo confrontó y le dijo: supongo que ya dentro de poco te gradúas. Sí, papá. Y bueno, cuéntame cómo te ha ido, qué profesor, con qué maestro tienes problemas. Su hijo era estudiante de medicina y él era médico. Entonces no lo podía engañar. Y fue el día cuando su hijo se dio cuenta de lo que había hecho. Su padre le dijo: bueno, se terminó tu oportunidad, tú eres suficientemente adulto, así que si tú quieres estudiar, tienes que pagarte tus estudios. El hijo, muy arrepentido, le dijo: no, papá, dame una oportunidad, te prometo que voy a cambiar, que voy a ser otra persona. Paremos ahí la historia. Había un genuino arrepentimiento. Miren que les hablé de dos fases del arrepentimiento. Al comienzo, cuando el muchacho se siente mal, piensa en su papá y dice: no es posible que yo le esté haciendo esto a mi papá. Pero aquieta esa voz, la apaga, su medio, sus amigos, sus relaciones ayudaron a apagar esa voz. Y después viene un segundo arrepentimiento. Cuando se siente descubierto. El primero era un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque vino de una reflexión, vino de saber que estaba actuando mal, vino de saber que estaba atentando contra la confianza depositada de buena voluntad y de buena fe de su padre. Ese era el arrepentimiento genuino, pero él lo desechó. El segundo arrepentimiento viene como consecuencia de saber lo que había perdido. Perdió la confianza de su padre, perdió el apoyo de su padre. Entonces hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento que es producido por el Espíritu Santo, en la cual nosotros reflexionamos y nos damos cuenta que estamos obrando mal, que estamos ofendiendo a Dios, que estamos ofendiendo a nuestra pareja, a nuestro hijo, a quien sea con quien estemos en deuda. Y decidimos parar la ofensa por amor, porque respondemos a la voz del Espíritu Santo. Y lo más importante, porque estamos ofendiendo a Dios. La segunda, que es producto de haber perdido algún beneficio que tengamos, que es un arrepentimiento no tan genuino. ¿Cuál es el arrepentimiento que Dios quiere? Ya vamos a ver en la siguiente parte, pero por ahora vamos a terminar analizando esta segunda parte de la lección, donde el Espíritu Santo nos habla, donde el Espíritu Santo produce el arrepentimiento. No es la voz de la conciencia, es la voz de Dios hablando dentro de ti. Y nosotros tenemos dos opciones: o seguir adelante y entristecer al Espíritu Santo y apagar su voz, de tal manera que a medida que progresamos más en el pecado, que nos adentramos más en el pecado, la voz de Dios se va haciendo menos audible. La vamos escuchando menos, y eso dice la Biblia. Leamos en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué significa no contristéis? No entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristecemos? Cuando el Espíritu Santo quiere convencernos de nuestro mal
obrar, de nuestro mal accionar, y nosotros vamos apagando y le damos un que me importismo y justificamos nuestra actitud a través de que no los demás se lo merecen. No, esta persona se lo merecía. O muchas veces yo me lo merezco. Esos yo me lo merezco muchas veces son cuando disfrutamos de lo que estamos haciendo. Esos son los dos arrepentimientos. El uno es genuino porque viene de reflexionar de que Dios nos hace ver que estamos nosotros lastimando a Dios y lastimando a nuestro semejante. El otro es cuando nos damos cuenta de lo que perdimos. Un esposo infiel seguirá siendo infiel mientras la pareja no se entere. Pero cuando la pareja se entera y le dice hasta aquí, él se arrepiente, pero no es un arrepentimiento genuino. Es producto de que lo descubrieron y que sabe que en ese momento se terminó la relación. Esperemos que haya quedado claro este concepto de los dos arrepentimientos. Ahora vamos a la siguiente parte, que es el arrepentimiento genuino. Como habíamos dado ya una pauta, el arrepentimiento genuino interviene el Espíritu Santo. Ese arrepentimiento genuino, según el concepto del Espíritu de Profecía, que es dolor por el pecado y abandono del mismo, es cuando nosotros nos dolemos y nos ponemos en los zapatos de las personas a las cuales ofendimos. Y sentimos su dolor, nos volvemos empáticos, no porque nosotros querramos, porque seamos buenas personas, no, sino porque el Espíritu Santo produce eso en nosotros. El ser humano es insensible. El ser humano que no es tocado por el Espíritu Santo no puede saber lo que es un verdadero arrepentimiento. A veces nos dejamos llevar por la emotividad momentánea. Pero el verdadero arrepentimiento, como dice Ellen White, es dolor por el pecado y abandono del mismo. Es cuando aprovechando, que ya vamos a ver un poco más adelante cuál es el perdón, aprovechando el perdón que Dios me da, la justificación que Dios me da, la sangre de Cristo que tiene poder para limpiarme, para perdonarme, yo siento ese dolor y no soy renuente a la voz del Espíritu Santo, sino que le obedezco y produce en mí una transformación. Ese es el verdadero arrepentimiento. Hay algo en común que tienen Juan el Bautista y Jesús. El comienzo de su predicación es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El discurso de los discípulos es arrepentíos y convertíos. ¿Qué significa arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado? Porque es Dios quien nos busca. Es Dios quien produce el arrepentimiento. Por eso es que la salvación es por gracia. Por eso es que la salvación es gratis, como habíamos visto en la semana anterior. Inclusive el obrar, el guardar los mandamientos, no es obra nuestra. Por eso es que Pablo dice no por obras para que nadie se gloríe. Es Dios obrando en nuestras vidas, produciendo toda clase de obras buenas. Ni eso siquiera nos pertenece. El observar los mandamientos fielmente tampoco es cosa nuestra. Eso también viene y lo produce Dios. Y en el arrepentimiento es un cambio de rumbo, un cambio de ritmo, un cambio de mentalidad, un cambio total. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es un nuevo nacimiento. Por eso se llama nuevo nacimiento. Antes yo disfrutaba quizá lastimando a las personas y me justificaba diciendo, esta persona es así, de esta manera y de la otra. Ahora me duele. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento genuino, como dice esta parte de la lección. ¿Por qué? El ejemplo más práctico, José. La esposa de Potifar le dice, duerme conmigo. Él le dice una gran verdad que debería ser nuestra verdad todos los días. ¿Cómo podía yo hacerle este mal a mi amor? Él no se ha reservado nada, sino solamente a ti, que eres su mujer. ¿Cómo yo pues podría hacer este mal contra mi amo? ¿Y cómo podría pecar contra Dios? Este verdadero arrepentimiento es el que nos lleva a pensar en Dios y nuestro semejante. Ya no somos egoístas. Ya no pensamos en nosotros. Ya no buscamos justificar nuestro mal y nuestro pecado. Buscamos la aprobación de Dios y la armonía con nuestros semejantes, no lastimarnos, dándonos cuenta de que quizá podríamos ser nosotros las personas lastimadas. ¿Y cómo nos sentiríamos cuando las personas a quienes más amamos o en quienes depositamos nuestra mayor confianza nos falla? Hay una parte del folleto que está muy hermosa. Dice lo siguiente: la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, que implica dos pasos: el dolor sincero por las faltas cometidas y la decisión
honesta de abandonar el pecado. En la Biblia el arrepentimiento casi siempre está relacionado con el perdón. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos genuinamente. Es así de sencillo. Y ahí se cita el texto para memorizar, que es Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, nos hace nuevas personas. Ese es el arrepentimiento. Por eso en el discurso de los discípulos les dijeron: arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No hay nada más desgastante, no hay nada más que destruya tanto al ser humano como el llevar la carga de una culpa, como el llevar por años las cargas del pecado, de un secreto oculto, de algo que te lastima, que te corroe y que lastima quizás a un ser humano. David por muchos años llevó la carga de su pecado. No solamente adulteró, sino que mandó a matar al esposo de la mujer con quien adulteró. ¿Cómo lo consumí esa carga? En los momentos de dificultad, en los momentos cuando la adversidad tocaba su puerta, cuando Saúl lo quería matar, cuando se enfrentaba a sus enemigos, venía el recuerdo de su pecado. Y muchas veces pensaba si estaba sufriendo por consecuencias de su pecado. En todo momento y en cada situación, David pensaba en las consecuencias de su pecado. Por eso, en uno de sus salmos dijo: mientras callé, se enmojecieron mis huesos. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Una persona que lleva la carga del pecado a sus espaldas, si tú la comparas con alguien de su misma edad, se la ve mucho más de edad más avanzada. Como dice la gente comúnmente en mi país, se la ve acabada. Y Dios quiere limpiarnos. A esa limpieza, al depositar nuestras cargas en Jesús, al empezar a vivir nuevamente sin ese peso y sin esa culpa, la Biblia le llama tiempos de refrigerio. Y más hermosa es la siguiente parte de la lección: gracia suficiente. Ya habíamos explicado lo que es la gracia. Es un regalo, todo lo que implica el plan de la salvación, que es un regalo. Pero la gracia es el perdón suficiente para todo o cualquier tipo de pecado, siempre que haya, como habíamos visto hace poco, un arrepentimiento genuino y la capacidad para poder vencer aquello que nos está sometiendo, aquello que creemos que no podemos vencer. Eso se llama gracia. La gracia que produce el amor, que sobrepasa todo conocimiento, todo entendimiento, porque no podemos entender. A veces nosotros conocemos de hechos en la vida cotidiana que llena de enojo a cualquiera, injusticias, cosas tan desagradables y tan aberrantes que muchas personas dicen: esta persona no es un monstruo, no tiene perdón de Dios. Pero aún esa persona, en los casos más aberrantes, tiene perdón de Dios si hay un arrepentimiento genuino y puede ser transformada y puede ser restituida a una situación de vencer el pecado. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese es el Dios maravilloso, que siendo nosotros indignos en el momento que vivimos sin Dios, Dios nos busca, nos limpia y nos hace nuevas personas. Y cuando digo nuevas personas, es diferente. No personas pecadoras revestidas de cositas, una cosita buena aquí y otra allá. Eso no es cristianismo. Eso no es transformación y eso no es perdón y eso no es el resultado de la gracia. No malinterpretemos. A veces el concepto arraigado que tenemos de lo que es santidad, de lo que es perdón, de lo que es perfección, nos hace equivocar lo que significa una verdadera transformación. Y no queremos aceptar el concepto de transformación, el concepto de nueva vida, el concepto de perdón que dice la Biblia, tal como lo menciona y tal como lo enseña las Sagradas Escrituras. Dios nos hace nuevos. Y tengo que leer una parte de la lección que está en la parte del día miércoles que dice gracia suficiente. Cuando estamos dispuestos a reconocer y confesar nuestro pecado
y decimos, Señor, aquí estoy de nuevo. Ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, quien obra en nosotros y por nosotros mediante el Espíritu Santo, antes de que se lo pidamos, quita de nosotros el peso que nos agobia. Nuestras cargas son aliviadas en el Calvario y Jesús está sin duda muy cerca cuando acudimos a Él. Nos busca incluso antes como el buen pastor y está a la puerta llamando. Apocalipsis 3:20. No existe condición del ser humano, pecado del ser humano, situación del ser humano que puestas en los pies de Jesús con un auténtico y real arrepentimiento no se ha transformado en fortaleza, en victoria, en perdón, en limpieza. Esa es la gracia suficiente, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso es que era necesario que muriera el Hijo de Dios para perdonar, para que el perdón sea suficiente por lo inmenso del pecado. La muerte de un ángel no bastaba. Cuando supieron que su comandante, que el Hijo de Dios, que su amado iba a dar su vida por los pecadores, todos los ángeles pusieron sus coronas a los pies y dijeron, no vayas, Señor, yo me ofrezco a mí. Pero la vida de un ángel no era suficiente para pagar la inmensa deuda producida por el pecado. El verdadero arrepentimiento produce dolor, produce tristeza por lo que hemos producido en Dios y en nuestros semejantes y en nosotros mismos. Ese es el verdadero arrepentimiento que trae como consecuencia el perdón. El pueblo de Israel falló, ¿saben por qué? Porque entendieron o creían que no necesitaban perdón, que eran perfectos. Ellos creyeron que la ley, el guardar los mandamientos, era una forma de salvación, y eso no es una forma de salvación tal como lo explicamos la semana pasada. Si no, vaya y vea las 3 últimas partes de la lección de la semana pasada. Aquí está el video. Mírelo tantas veces sea necesario para que podamos entender en qué consiste el perdón, la justificación, la santificación, el pecado, el guardar los mandamientos. La relación entre el pecado, el evangelio y la ley. Y vamos a la siguiente parte, que es la vestidura más costosa. Para mejor ilustración de esta parte de la lección, que es la última parte, que habla de la vestidura más costosa, yo quiero citar lo que la lección citó en la primera parte, la parte del día domingo, y que está en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías capítulo 3 y versículos 3 y 4, porque aquí vamos a entender por qué yo cambié, porque aquí vamos a entender mejor esto de las vestiduras. Dice Zacarías capítulo 3 y versículos 3 y 4. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Vestiduras viles, si nosotros leemos un poquito antes, es una lucha entre la justificación y la acusación de Satanás, como siempre, que es nuestro acusador. Si leemos desde el versículo 1, por ejemplo, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Cuáles son las vestiduras, las ropas limpias de que habla aquí y en el Nuevo Testamento en algunos pasajes? Por ejemplo, en Apocalipsis 19:8 y 3:18. Vamos a leer esos dos textos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa es la ropa limpia. Y Apocalipsis capítulo 3:18 está hablando, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. La parte pertinente es la que dice, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuál es la vestiduras blancas? Es la justicia de Cristo, es lo que Cristo me limpia, y no son mis propias obras, mi propia justicia.
Habíamos hablado de los líderes religiosos del pueblo de Israel, que no necesitaban un Dios porque creyeron en su propia justicia y se convirtieron en desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, como dice el mensaje a la Odisea. Entonces, Efesios 5:27 concluye de la siguiente manera: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la justicia de Cristo, esas son las vestiduras. El hombre siempre ha querido hacer las cosas por sí mismo. De hecho, en este mundo que contradice el evangelio, la gente dice, no, tú tienes que ser tú mismo, tienes que ser independiente, la gente tiene que aceptarte como es. Y niegan que el ser humano pueda tener una transformación. El evangelio dice todo lo contrario, que tú tienes que dejar tu viejo hombre atrás, la vieja persona, porque está hablando en sentido genérico, hombre, mujer, la vieja persona atrás y ser una nueva persona. Entonces muchas veces el mundo, las enseñanzas del mundo, lo que lleva arraigada a la gente en los actuales momentos es contrario al evangelio. Respétate, haz que la gente te respete tal como eres. Sí, en muchos aspectos sí, debemos respetar la individualidad de las personas, pero no debemos quedarnos como somos. Dios le dice al ángel, quítale las vestiduras viles. Cometemos un error también nosotros cuando es verdad que en nuestro encuentro con Jesús o antes de nuestro encuentro es simbolizado con las vestiduras viles. Pero Jesús en el momento que se encuentra con nosotros nos cambia y nos pone ropas de gala. Pero a veces nosotros, inclusive los sermones que se acostumbran a predicar, es de que nosotros somos pecadores, de que somos sucios, sí. Éramos sucios, pero Cristo nos limpió, y a veces no predicamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de que Cristo nos limpió, de que somos nuevas personas. Seguimos predicando de que somos pecadores, de que no podemos vencer, y el diablo se aprovecha de eso. Por eso se nos acusa de legalistas. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en la transformación en la práctica. Hablamos del evangelio, pero negamos en la práctica, con nuestras enseñanzas, con lo que repetimos, negamos la eficacia del evangelio. Y contristamos al Espíritu Santo, como decía la parte anterior de la lección. Si bien es cierto que por nuestra justicia no podemos lograr nada, debemos tener la seguridad de acercarnos por fe que Cristo ya nos limpió. ¿Yo merezco ser limpio? No, pero yo creo, porque Dios lo dijo y Dios no miente. Dios me dijo que me iba a limpiar. Y esa seguridad era la que tenía David. David era un sinvergüenza, un fresco, como dicen algunos lugares. Sabía que era asesino, sabía que era adúltero y muchas cosas más. Y se gozaba observando los mandamientos y decía que la ley era hermosa, que era edificante, que era para vida, que era un cerco, etcétera, etcétera. Él entendió y sintió el poder transformador del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo, de ese Cordero que aunque no había muerto todavía, él sabía que vendría a morir por él, por certeza. Qué hermosa lección. Dios quiere quitarte tus vestiduras, déjalas. No te sigas aferrando a esas vestiduras viles. No sigas predicando de que no podemos. Si sigues predicando de que no puedes, en realidad no podrás, y el diablo se gozará de eso. Y lo único que estás queriendo decir es que vives tan lejos de Jesús que no aceptaste el perdón y la transformación de Jesús, o que Jesús es un mentiroso y que tú no le estás creyendo. El poder del evangelio es tan grande. Por eso, el milagro más grande que puede existir en este planeta, en los actuales momentos, es la transformación de vidas entregadas íntegras y completamente al pecado y verlos una nueva persona. Ese es el milagro más grande. Y Dios quiere obrar de esa manera en nuestras vidas, en la tuya, en la mía, en la de cualquier familiar. Si eres aquella persona que crees de que estás en una situación de la cual no puedes salir, solo confía en Dios. Dios lo prometió. David pudo decir, bienaventurado el hombre que confía en Jehová, después de haber sentido el perdón de sus pecados, después de haber sentido que fue limpiado. Permítele a Dios obrar en tu vida. No importa lo que hayas hecho, ven a los pies de Jesús. Nos vemos la próxima semana en una nueva lección. Que Dios te bendiga.